1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. Y a continuación, La Hora del Ecuador. Programa mixto, informativo, recreativo, cultural y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de sus conductores Rafael Polanía y Luis Alviares. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Ecuador con Luis Alviares y Rafael Polanía. Buenas tardes, hoy 18 de junio 2018, día domingo, en su hora del Ecuador. Antes de identificar, quiero enviar un saludo muy afectuoso porque es el Día del Padre a toda esa comunidad ecuatoriana y venezolana y bueno, a todos los padres en general por ser este su día. Y bueno, identificamos, estamos en Radio Sintonía 1420 AM. En la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra, en el control el buen amigo Carlos Contreras. Estamos por los teléfonos 0212-264-1494, 0212-264-1619 y por la web sintonía1420.com. Y sus amigos de siempre, Luis Alviares y Rafael Polanía. Buenas tardes, Rafael, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes, Luis, muy buenas tardes, queridos amigos, amigos de la radio, amigos de la web. Bueno, hoy 17. Me equivoqué, 17 de junio. Mind, como dicen los americanos. Cierto, tienes razón. Sí, lo recordé porque hoy es día de elecciones en Colombia. Justamente dentro de una hora se cierran ya las urnas electorales en Colombia. Hay mucha motivación. Realmente la participación de los colombianos aquí en Venezuela la última semana, esta misma semana, inicio de semana, fue mucho más numerosa. Se aumentó en varios puntos por ciento la participación de los colombianos. De manera que auguramos a ese noble país, hermanos, todo el éxito del mundo. En esta segunda vuelta electoral se juega el futuro de Colombia. Bueno, yo tengo mi corazoncito y apuesto a Iván Duque porque el planteamiento de desarrollo que ha hecho para ese país, de integración para la América Latina y de sus políticas que contemplan también la parte venezolana, realmente comparto esa manera de pensar de Iván Duque y creo que se avisora también unas decisiones muy importantes sobre la América Latina una vez que él sea embestido por los colombianos como presidente de la República de Colombia, que terminará en una hora exactamente. Bueno, vamos como de costumbre, Luis, queridos amigos de la radio, amigos de la web, con el editorial de la semana. Es un editorial que nos mandaron hace algún tiempo, pero que insisten los jóvenes estudiantes de la Universidad Central en que debemos hablar de ese editorial porque está absolutamente vigente. Se trata de Rodrigo Tenorio Ambrosi y es un escrito del Universo de allá de Guayaquil, que nos envían los muchachos, los amigos, los ecuatorianos de la Universidad Central del Ecuador. Vamos con el editorial de la semana. Los primeros, los hijos del suelo, que soberbio el Pichincha de Cora, que aclamaron por siempre, Señor, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y a ese pueblo holocausto, y esa sangre fue eternamente puro. El editorial de la semana. Ese himno del Ecuador es inmortal, ¿no? Totalmente. Nos llena de mucho espíritu positivo. Venezuela es un campo de batalla.
también un campo de concentración para los destinados a la muerte por el delito de reclamar libertad. Dos grupos absolutamente desiguales se enfrentan entre sí. El primero está comandado por un presidente dictador que se ha adueñado del país, de la vida, de la muerte de los ciudadanos venezolanos, con su vozarrón de camionero que tiene bien satisfechas todas sus necesidades. No cesa de repetir que es el presidente, el único presidente de Venezuela, y que el pueblo, todo el pueblo, lo apoya y lo venera. Desde el lugar perverso del poder se escucha el dolor de las heridas y de la muerte. Como todo tirano, no se cansa de afirmar que es el más férvido defensor de la democracia y del bienestar de sus conciudadanos. Cuando iba camino a la muerte, Chávez, que se creyó el verdadero fundador de la patria después de Bolívar, dispuso que su sucesor sea Nicolás Maduro. Por ende, esa elección, con características de mandato absoluto, cumple un papel creador de un poder de tal magnitud que nadie podría, desde cualquier cordura, cuestionarlo y peor desconocerlo. De manera inmediata, Maduro entendió que se trataba de una herencia en el más estricto sentido de la palabra. Venezuela es suya, su propiedad personal. Si bien se han dado elecciones aparentemente democráticas, para Maduro, gobernar posee un único sentido posible: la apropiación absoluta del poder. Maduro se siente tan dueño de Venezuela como Juan de su casa. Dominio proviene del latín dominus, que significa amo, señor, nombre que señalaba al dueño de la casa, en la cual se incluían tanto las mujeres, las cosas, como los animales y los esclavos. En Maduro se ha producido una mezcla perversa de ambición incontrolable, sostenida de una buena dosis de estulticia y de maldad. Venezuela la compró Chávez, quien fue el primero en notariar la más perversa de todas las escrituras, aquella que dice del dominio total de estos mediocres dirigentes políticos que no tienen otra idea de lo social que no sea la del dominio absoluto del país. La Venezuela de Maduro, que desde sus profundas limitaciones toma todo al pie de la letra, mientras con una mano ordena atacar y asesinar a la oposición, con la otra esgrime la Constitución de la República como si allí constase la legitimidad de los poderes absolutos, la legitimidad de la crueldad, la legitimidad del asesinato a compatriotas, la expresión respeto a los derechos de los otros le debe saber a griego. Es la historia de esos gobernantes que supuestamente viven amparados en una constitución que dicen amar, obedecer y respetar, pero que en la práctica la ignoran solemnemente para que su voluntad sea la ley. Entonces tienen jueces, procuradores, fiscales, constituyentes, que no son más que conjunto civiles esclavizados al deseo de ese amo, que luce el título de presidente constitucional. La democracia se convierte entonces en una perversa charada. Venezuela se deshace en la violencia y en la intolerancia de Maduro y de su séquito. Día tras día se derrama la sangre de ciudadanos que únicamente desean el imperio de la ley, de la Constitución y de la libertad. Para Maduro y los suyos, la única libertad posible es la de los sometidos al amo de manera absoluta. América entera rechaza a Maduro, salvo ese minúsculo grupo de gobierno ansiosos de convertirse, como Maduro, en amos y dueños de sus países. Esos gobernantes convencidos de que llegar a ser presidente de un país implica convertirse en su dueño y en su amo mediante la reelección indefinida. Para disimular sus verdaderos propósitos, se han parapeteado en el snob
de un supuesto socialismo que menciona sin siquiera entender de qué se trata, pero que ha servido bien para engatusar a los ingenuos y para apoderarse de todos los poderes. Les ha servido para convertir a la corrupción en la más preclara virtud de todas las virtudes sociales. Todos los pueblos libres de América piden libertad para Venezuela y el Ecuador calla ante lo maltrecho de la violencia estatal. Un servicio de relaciones internacionales que avergüenza a propios y extraños. Es como si Alianza País, es decir, el rancio correísmo, hubiese tomado a la Venezuela de Maduro como modelo de su política nacional y una meta a la que deberá llegar el país. Basta con recordar a Correa. ¿Acaso no aprobaron la creación de una guardia de civiles armados para proteger a los cabecillas de la nueva revolución? Por eso quizás, incluso contradiciendo abiertamente al pensamiento político del presidente Moreno, la Cancillería habla de Venezuela en neutro, como si pudiese haber neutralidad ante la violencia, la persecución, el hambre y la muerte. La menciona colocándose al margen de lo que realmente acontece, como si desconociese la persecución, la tortura y la muerte que azotan a Venezuela. Alaba y felicita a Maduro por la constituyente que ha sido rechazada prácticamente por todo el occidente, con excepción de Cuba y Nicaragua. A lo mejor la canciller todavía cree en la posibilidad de una neutralidad política. ¿Es posible alguna neutralidad política ante el horror y las masacres ordenadas por Maduro? No, señora canciller. Ante el abuso, la persecución y la muerte no cabe neutralidad alguna. Es preciso que Ecuador condene la violencia de Estado con la que se persigue y se asesina a quienes piensan diferente, que condene esa constituyente destinada a legitimar la perpetuidad de Maduro en el poder. La neutralidad, señora canciller, es complicidad. Ecuador, su presidente Moreno, nosotros los ciudadanos, no somos ni neutrales ni cómplices. No felicite a Maduro a nombre de Ecuador por su constituyente, por su reelección chucuta, ni por nada. Hágalo, si desea, a nombre suyo, propio, y quizás de Alianza País, pero no a nombre del país. Un poco largo, pero contundente, Luis. Habla de todo este proceso de involución que no solamente ha vivido Venezuela, sino algunos países de nuestra América Latina. Ciertamente, Rafael, aprovecho tu editorial muy bueno, muy sustancioso, lleno de un panorama bastante amplio. Lo que plantea ahí es, digamos, es como el repaso de lo que hemos vivido en estos últimos tiempos, y definitivamente cuando señalas en la última parte el papel de la canciller, que por cierto ya no lo es, puesto que se fue para un destino diplomático allá en la ONU, es secretaria de la Asamblea General, que es un cargo que dura un año exactamente. Pero a fin de cuentas, estaba recordando cuando hacías tu interesante editorial el caso de Julian Assange, que el mismo presidente Lenín Moreno dijo que él no lo había autorizado, pero que él respetó esa decisión de la canciller. Y menudo problema que lo metió, porque entendemos que el Ecuador es un país que nosotros, un país hermano, al cual queremos y amamos con toda sinceridad y con todo el afecto, pero que no tenía necesidad de meterse en un problema del Wikileaks. Ese es un problema, digamos, fuera puede haber razones humanitarias, pero el detalle está en los procedimientos a veces. Ahora, muy bien, como señala en el editorial, el proceso político acá en Venezuela es un proceso anómalo, inédito, tiene el rechazo, el repudio de la comunidad internacional y en especial de la comunidad latinoamericana.
entendemos que la votación en la OEA con el cual se aprobó la resolución para no reconocer las elecciones del pasado 20 de mayo por ser fraudulenta, es una posición bien clara. Y esos 11 países que se abstuvieron no significa que están apoyando esas elecciones. Quizás pasaron por debajo de la mesa con esa votación para esperar algún momento mucho más preciso para colocar su definitiva posición. Pero a fin de cuentas, fíjate cómo van cambiando los tiempos, estimado Rafael, estimados radioescuchas de la hora del Ecuador, en cuanto y tanto observamos que para el año 2013 la realidad de la comunidad internacional con respecto a lo que estaba pasando aquí en Venezuela no es la que vivimos hoy en el 2018. Es decir, que podemos entender que en el año 2017, después de toda esta situación que pasaron en estos meses y esos 100 y pico de muchachos que murieron en la calle protestando, etcétera, le dio una alerta a la comunidad internacional y le dijo, señores, ahí está pasando algo. Y digo esto porque es el émulo de lo que sucede ahorita en Nicaragua. Quizás la diferencia está en que Nicaragua es un país centroamericano al cual hacemos voto para que recupere su democracia y su Estado de Derecho, pero con toda seguridad no tiene los recursos que ha contado Venezuela, y quizás ese es un poco uno de los pilares que ha tenido estos ciudadanos que ya van para 20 años en el poder. Y cada vez que decimos esto, decimos y afirmamos lo siguiente: uno de los problemas agudos que tenemos en América Latina es el excesivo presidencialismo, y siempre lo vamos a repetir. Es porque un ciudadano, los presidentes aquí, primero se conforman muchas veces como en un club de amigos, y en segundo lugar, un presidente siempre es comandante jefe de la Fuerza Armada, director de la política exterior y jefe de las finanzas públicas. Al fin de cuentas, concentran demasiado el poder. Por supuesto que no en toda la región pasa lo mismo, porque hay procesos políticos democráticos mucho más dinámicos, y nosotros podemos entender que hay una democracia en un país donde en primer lugar se respetan los derechos humanos, en segundo lugar hay división de los poderes, en tercer lugar hay una prensa libre, en cuarto lugar hay alternabilidad. Si no hay esos elementos básicos, obviamente no estaremos hablando de una democracia, porque para poderse mantener en el poder definitivamente tienen que tomar acciones contrarias a esto que acabamos de decir. Y por eso cuando estabas leyendo el editorial, Rafael, recordé todo esto, porque es la misma película, pero que a veces uno tiene que obstinadamente repetir y señalar todas estas cosas, y sobre todo porque los que definitivamente creemos y auspiciamos la democracia y entendemos que los países avanzan en la medida que tienen un buen piso político en lo económico y en lo social, creemos que es necesario estos cambios. Por cierto, el día de hoy, como bien lo señalas, la hermana República de Colombia está en la segunda vuelta con 2 candidatos, Gustavo Petro e Iván Duque, y son 2 posiciones distintas. Es como que a veces históricamente se presentan esas encrucijadas, o agarro por la izquierda o agarro por la derecha. A veces no digo izquierda y derecha porque soy uno de los que humildemente pienso, me inscribo en esa línea de pensamiento que señalan que izquierda y derecha, eso quedó en la prehistoria política. Pero en todo caso, para abonar el comentario, entendemos que el señor Iván Duque tiene una propuesta distinta, diferente a la de Gustavo Petro, y hay algo, la ciudadanía, los pueblos han aprendido, y quizás parte de la campaña, quizás no, afirmativamente, parte de la campaña que hay en Colombia es tratar o buscar decididamente separarse del modelo económico y político que hay en Venezuela. Un poco lo que pasó en Ecuador el año pasado con las elecciones, que en alguna plaza pública algunos de los líderes decían, ¿quieren ustedes parecerse a lo que pasa en Venezuela? El grito era no. Es más, esto lo voy a enlazar para oír tu comentario, Rafael, con el caso de la madre Carmen María de Rendiles, una vida consagrada a la santidad. Es la tercera beata venezolana. Pero digo esto porque en el estadio universitario, el cardenal, monseñor, el prelado, que tuvo a su cargo los oficios religiosos, la homilía, la gente ahí concentrada en el estadio universitario gritaba la palabra libertad, porque después de la vida humana,
que es un valor inestimable, el otro valor que le sigue es el de la libertad. Y por eso estamos siempre consecuentes con este tipo de pensamiento. Rafael. Sí, efectivamente, aquí en Caracas votan alrededor de 70.000 colombianos y a nivel nacional alrededor de 215.000. Un número bajo si entendemos pues la cantidad de colombianos que existen, ¿no? Cierto. En 15 consulados en 97 mesas en todo el país. Bueno, en la primera vuelta votó un 15% de estos electores, más de 30.000 votaron aquí en Caracas. Bueno, tenemos ya, si eligen a Iván Duque, será el colombiano más joven en asumir la responsabilidad de ser presidente de esa hermana república. El más joven desde 1872. Siglo XIX. Sí. Entonces, bueno, allí está el futuro de los colombianos en este proceso cívico, que da una elección. Por cierto, allá las elecciones son manuales y en alrededor de 2 horas se tienen los resultados exactos de lo que ha podido ocurrir o de la decisión que haya tomado el pueblo colombiano. Yo creo que con esa decisión, por cierto, que tomó el Tribunal Supremo de Justicia de prohibir el sistema electrónico, ya los venezolanos debemos volver a ese proceso que es mucho más seguro, es mucho más confiable, es directo de la actitud y del trabajo de los seres humanos y es más confiable, sobre todo con esta serie de elementos de perturbación que hemos oído últimamente. Los mismos propietarios de Smart Matching han dicho que hay violación en el orden de votación y que se toca la máquina en exceso luego en sitios que no son precisamente los centros de votación y que no hay testigos de ningún partido político. Esta serie de elementos y de denuncias en contra de este proceso, pues definitivamente llamó la atención de todo el pueblo venezolano y de los países amigos de Venezuela, y la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio me parece la más correcta y debemos implementar. Bueno, Luis, hablando del Ecuador, porque estamos en la hora del Ecuador, a pesar de que nos unen lazos con todos los pueblos latinoamericanos y aquí hablamos y conversamos acerca de todos, el Consejo de Participación Ciudadana está actuando exactamente como lo devino en su consulta popular el pueblo ecuatoriano de tomar decisiones. Se depuso pues los cargos de los 5 consejeros del Consejo de la Judicatura y se nombraron ya transitoriamente a 5 en sustitución de Gustavo Yal y de todos sus compañeros. Así tenemos un nuevo ecuatoriano al frente del Consejo de la Judicatura, que es Marcelo Merlo, que es un estudioso de las ciencias políticas y sociales, es excontralor del Ecuador, exministro de Gustavo Noboa y es ministro de gobierno de Gustavo Noboa, un hombre con una gran experticia y por cierto que fue miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción en el Ecuador. Eso dice bastante de lo que pudiéramos esperar de Marcelo Merlo en el ataque permanente y constante a ese diabólico malestar que ocurre en todos nuestros pueblos, que es la corrupción, la falta de probidad en el uso de las cosas públicas. Bueno, es que tenemos también a Aquiles Enriyail, que también es abogado, tiene máster en educación, que fue candidato a la vicepresidencia en 1984, exministro del Trabajo también del presidente Jaime Roldós. Bueno, experticia extraordinaria, hombres probos, hombres que han hecho ya una carrera bien loable en el Ecuador. Por cierto, que fue candidato a la vicepresidencia del país, fue binomio de Rodrigo Borja. Y ya hemos dicho, pues, creo que el Ecuador se siente feliz de esta designación. Definitivamente, el Consejo de Participación Ciudadana está haciendo un trabajo encomiable, digno de verdad de alabanza y digno de seguir ejecutándolo y del apoyo del pueblo ecuatoriano. Así también Sobeida Arangudí, que es abogada licenciada en políticas públicas. Bueno, también fue miembro de la Comisión Nacional de Anticorrupción
y tiene una gran experiencia. Juan Pablo Albán, también abogado especialista en los derechos humanos, profesor y director del consultorio ejecutivo de la Universidad de San Francisco en el Ecuador. Angélica Porras Velasco también es abogada, doctora en procesos políticos contemporáneos. Ellos tendrán la responsabilidad, Luis, de renovar a los 24 fiscales provinciales y la designación de 400 plazas de agentes fiscales. Además, 7.000 cargos administrativos judiciales allí en la judicatura. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana tomó la decisión de suspender los concursos que tenía que realizar el Consejo de la Judicatura, y esa suspensión, esa decisión de la suspensión se fundamentó en las denuncias, más de 600 denuncias hacia el Consejo de la Judicatura por malos manejos y malas decisiones. Esas denuncias fueron corroborados, por cierto, y luego fueron sus miembros destituidos. Por cierto, que en medio de esa evaluación, un juez del Ecuador, el juez Eleuterio Aguilar, un juez multicompetente, tomó la decisión de tomar una medida precautelar para que los concursos pudieran realizarse. Bueno, la presión de la sociedad civil ecuatoriana, Luis, fue tal que este juez a los pocos días tuvo realmente que retirar esas medidas cautelares y dejarlas sin efecto, y ese Consejo de la Judicatura no pudo proceder con los concursos que ya se decían amañados de esos 24 fiscales provinciales. Imagínate qué hubiese ocurrido si este Consejo de Participación Ciudadana no hubiese contado con ese respaldo absoluto de la ciudadanía ecuatoriana, de la sociedad civil ecuatoriana, inclusive de varios partidos políticos, porque lamentablemente algunos representantes, inclusive del morenismo y por supuesto del correísmo, inclusive abocaron algunas medidas en la propia Asamblea Nacional para sujetar, para contravenir las decisiones que estaba tomando el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, Luis, mejor se le venía el mundo arriba, porque la sociedad realmente los protestó, y ahorita vamos a hablar de lo que acaba de ocurrir al cumplir un año en la gestión de cada uno de esos miembros elegidos por voluntad popular, Luis. Seguro. No, mira, es muy interesante, Rafael, y estimado radioescucha de la Hora del Ecuador. Este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es importante. Por lo que acabas de señalar, como decimos, huelgan los comentarios. Pero de todas formas, quiero refrescar que esto fue a consulta, un referéndum, y cuya pregunta número 3 es de ese referéndum que los ecuatorianos votaron para hacer esos cambios. Decía así, aquí la tengo: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como da por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar terminación de sus periodos? Bien, esto trajo como consecuencia que luego de una evaluación que llegó el actual presidente, el señor Lenín Moreno, entendemos que ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de alguna manera estaba señalado porque habían muchos amigos del señor Correa, y algo así como: yo me voy, pero dejo a mis amigos ahí que de alguna forma o de alguna manera siguen teniendo el control, ¿no? Y lo deseable y lo verdaderamente importante en una democracia es que existan casualmente los controles y exista la división de poderes, y a cada funcionario de acuerdo a sus competencias. De todas formas, la Constitución de la República del Ecuador establece en su articulado, específicamente tiene el artículo 207 en adelante hasta el número 210, tiene 3 artículos referidos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No lo voy a leer, pero sí voy a referirme al artículo 208, que dice: son deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de lo previsto en la ley, el numeral 2
dice, establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social. Es decir, que en el caso del Consejo de la Judicatura, con el señor Yalp, tenía necesariamente ellos que tomar decisiones, en cuanto a que si ese proceso estaba amañado o no. Y ahora, bien, este Consejo de Participación Ciudadana es transitorio, porque en marzo del próximo año debe darse las elecciones, que para eso el Consejo Nacional Electoral está preparando, digamos, ese proceso. Pero debemos decir, Rafael, y estimado radioescuchas y gente que nos ve a través, como dice Rafael, los amigos de la web, que nos están viendo incluso desde el Ecuador mismo. Ya nosotros aquí tenemos un candidato que es el señor Pedro Grijalva, un hombre honesto, comprobadamente, digamos, académico, con muchos valores, y es un ciudadano que está muy bien preparado. Y aprovecho esto, Rafael, para señalar que tú también lo has dicho en otras oportunidades. Ahorita los migrantes tienen la oportunidad de escoger a alguien. Y por supuesto, aquí en Venezuela, recordemos que hay 14.000 ciudadanos que, a mi entender, es donde por este circuito de América Latina, el Caribe y el África, podemos escoger un ciudadano que vaya a formar parte de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y aquí tenemos ya nuestro candidato. A todo evento, lo que nos interesa es que siempre la ciudadanía participe de manera democrática, emita su opinión, y aquí también tenemos un llamado colateral a esto, y es que aproximadamente de 350.000 ciudadanos ecuatorianos que viven de una comunidad bastante grande, deben empadronarse, porque apenas votan 14.000, y de esos 14.000 siempre concurre la mitad, que es como un 2.5%. Entonces, claro, hay que buscar y animar la participación. Por cierto, Rafael, no me quiero apartar del tema, pero quiero felicitarte a ti, a tu señora esposa y a la gente de la iglesia por esa, y al amigo Pedro Grijalva, el Rotary Club, por la actividad del día de ayer hacia la comunidad ecuatoriana, digamos, ¿cómo diríamos? Ese evento médico en el cual fuimos para probarnos la diabetes, cómo estamos de salud, etcétera, y ese es prestarle un trabajo social. Luego de esto tuvimos una reunión con el vicecónsul, el señor Edinson Paredes Carrera, que luego nos encontramos en Radio Rumbo en la tarde con los amigos de esa emisora hermana, y por supuesto todos muy contentos con el pastor Zurita, y bueno, y tu señora esposa, tu persona, en fin, toda la gente pues que de manera sincera, eso es lo que se llama trabajar en función de la comunidad, trabajar en función de las personas, pensando que lo más interesante es eso, el elemento humano que está allí. Y bueno, me siento muy complacido y ahí estamos, ahí seguimos. Y por cierto que el vicecónsul más adelante en el programa, con toda seguridad vamos a buscar llamarlo y comunicarnos con él. Pero bueno, quería dejar mi comentario hasta aquí porque tengo otras cosas que señalar acá, pero no sé, Rafael, si vas a agregar algo. Bueno, adelante. Tengo lo siguiente, fíjate bien esto, ¿no? Y esto es interesante. Ahorita está detenido, lo agarraron en España, el exsecretario del SENAIN. Esto sale en El Universo por el caso Balda. Este es un caso bien interesante, porque aquí vamos a estar claros en lo siguiente. Los que estamos del lado de acá, los ciudadanos, no me gusta decir esa frase de a pie, porque alguien puede tener un carro y ser un ciudadano, pero simplemente, como decimos en forma coloquial, los ciudadanos de a pie. Lo que queremos es que haya democracia, que haya justicia, y la justicia no es inequidad ni es impunidad, es todo lo contrario, es equidad y es transparencia. Por muy alto que hayas ocupado un cargo, tienes unas responsabilidades, y esas responsabilidades están dadas en cuanto al volumen de la gravedad de la responsabilidad que adquiere. Un presidente de una república tiene deberes y tiene derechos. Y por supuesto, en este caso, el señor Correa, hubo una discusión en la Asamblea Nacional, si como una especie de antejuicio de mérito
tengo entendido por lo que sabemos y lo que hemos leído de algunos comentaristas, es que la Constitución no establece ese antejuicio de mérito para los exfuncionarios, en todo caso para el que está en ejercicio. Y bien, que aquí está, tengo en mis notas que la Corte alista con el señor Correa por el plagio que hubo con el señor Fernando Balda, la audiencia en la que el expresidente tiene que ir para, porque hay una indagación sobre ese plagio a ese ex asambleísta. Y será este lunes 18 de este mismo mes, o sea, el lunes. Y bueno, que vaya y responda, porque en una democracia lo correcto es que debe haber transparencia, no debe haber ninguna preferencia, y por supuesto, si de esas investigaciones, porque nosotros ni somos policías, ni fiscales, ni jueces, eso le corresponde a ellos, bueno, decidan ahí lo que de acuerdo a esa investigación. Entonces, el Estado, por otro lado, tengo que el Estado impulsa acciones militares, económicas y sociales en la frontera, tras 12 ataques terroristas. La política de seguridad en la frontera norte será reformada. El apoyo a Esmeralda desde distintos frentes. Hoy el empeño de apoyar a las poblaciones de Esmeralda ligadas a la economía nacional, no solo a través de actividades como la pesca, la agricultura, sino del turismo. ¿Qué queremos decir? Que ciertamente el señor Correa, con 10 años en el ejercicio efectivo del poder, porque recordemos que en el Ecuador la presidencia son 4 años, pero de acuerdo a la Constitución, tuvo 2 años más, o sea, pasó del 2007 al 2017, 10 años. Ahora bien, pero las fronteras básicamente fueron abandonadas. De hecho, que hoy en día la parte de la provincia de Esmeralda busca, tras esos ataques terroristas del lado de Colombia, vincularse, porque algo sí está claro, el Ecuador no tiene unas fuerzas armadas así muy amplias y digamos con muchos recursos, pero puede pedir ayuda y solicitar que digamos le apoyen en esta lucha contra el narcotráfico y los grupos irregulares. En todo caso, el comercio de la ciudad de Quito, que eso fue, creo yo, lo que dio el punto ahorita, con la muerte del periodista, el conductor y el fotógrafo, y bueno, esos hechos esperemos que no se repitan, pero aquí tengo en mis notas que hay 12 ataques terroristas. Bueno, y considero que es muy importante que vayan evaluando la manera de ir, digamos, controlando esa zona fronteriza, porque eso es muy, muy importante dentro de esto. Rafael. Sí, no, me parece muy interesante lo que acabas de plantear en cuanto al caso de Balda, porque es un caso ya muy emblemático, no solamente en el Ecuador, sino en toda América Latina, del abuso de poder de un presidente y de un conjunto de personas que al llegar precisamente a tomar decisiones en el poder, entonces comienzan a abusar de los derechos humanos y de las actividades que le corresponden. Nosotros sabemos que Balda era un aliado de Rafael Correa y que compartió gobierno con él, pero por alguna predisposición, por una denuncia que él hizo, porque inclusive se le estaba investigando, se le estaba grabando ilegalmente las conversaciones a 2 hermanos de Correa, y parece que había sido orden de Correa, pero que en el fondo tenía otro objetivo fundamental, que era el espionaje rotundo, inclusive a sus compañeros de partido de Alianza País y a los gobernantes también, a sus ministros. Allí se inició el problema y Balda es denunciado por difamación e injuria contra Correa, y como había un control absoluto de todo el aparato del Estado, Balda fue sentenciado a 2 años de prisión y se fue huyendo hacia Colombia. En Colombia comenzó a activar y a seguir ese proceso de denunciar todas las irregularidades del gobierno de Rafael Correa, y ya hay pruebas suficientes, que es del conocimiento público, de que Rafael Correa envió directamente a su asesor de seguridad a establecer contacto con la policía colombiana, algunos policías ya previamente contactados, y con algunos, vamos a decirlo, la delincuencia organizada de Colombia,
para asesinar a Balda. Bueno, así las cosas, cuando regresa el asesor de seguridad de Rafael Correa, le entrega un informe de todas las actividades que estaba desempeñando Balda en Colombia. Estaba con Uribe, por cierto, organizando algunos foros y conferencias para seguir abonando por la libertad, según él, del Ecuador y de la propia Colombia. Por cierto, que en esa oportunidad una jueza ecuatoriana dictó una medida precautelativa en contra del presidente colombiano Juan Manuel Santos, y Balda orquestó un grupo de abogados para liberar de ese proceso al presidente colombiano, y lo logró con mucho éxito, porque no tenía ninguna potestad que una jueza pudiera decidir sobre ese caso del presidente colombiano. Bueno, esto enardeció mucho más al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y entonces la seguridad del Ecuador envió a algunos funcionarios policiales a infiltrarse en el equipo de Balda y en el equipo de Uribe, y se presentaron en el Ecuador, en los foros, y se hicieron amigos de Balda. Esto conllevó a que lo llevaran a una trampa para secuestrarlo y luego entregarlo maniatado a otro grupo que lo iba a desaparecer. Afortunadamente para Balda y su acompañante, este movimiento que hicieron estos señores contratados, y esto por parte de la policía colombiana también, fue observado por un taxista que lo siguió y lo fue denunciando por su aparato de comunicación, por su medio de comunicación, y la policía siguió al carro donde iba secuestrado Balda y hubo un intercambio ahí de disparos y fue rescatado. Afortunadamente fue rescatado Balda. Es absolutamente ya con hechos probados, hay 7 personas detenidas y sigue el juicio. Por cierto, la juez de garantía penales, Daniela Camacho, entonces dispone de un oficio que es enviado a la Asamblea Nacional para solicitar de la Asamblea Nacional una votación que permita entonces procesar penalmente a Rafael Correa. Este caso, la juez debe haberlo conocido y lo cita el artículo 120 que establece que solamente para los miembros en ese momento del cargo podía realizarse. Si ya dejó el cargo el funcionario, no era necesario y ya había una evidencia. En el caso de Yamil Maguad en el año 2000, ya lo hemos mencionado, cuando Yamil Maguad fue procesado, también se consultó a la Asamblea y la decisión de la Asamblea es que era improcedente el pronunciamiento de ellos porque era una acción directa de la juez. Eso mismo ocurrió aquí. Pero lo más lamentable del hecho en el Ecuador es que, bueno, en primera instancia, si la juez ya está descartado que lo hizo por desconocimiento, porque citaba el artículo, pero ¿por qué lo hizo entonces? ¿Fue una estrategia para demorar el proceso, para establecer un debate en el pleno de la Asamblea que llevara meses allí interviniendo cada legislador, cada asambleísta, para entonces prescribiera la citación? O, bueno, no, realmente el Ecuador no lo entiende. Y lo otro es que en el proceso anterior, en la misma Asamblea Nacional, se hace una propuesta para cambiar el orden del día y tomar decisiones en inmediato sobre eso, porque tenían hasta el viernes de tomar decisiones. Bueno, y la incongruencia más grande es que, por ejemplo, de 44 legisladores que tiene el bloque morenista, que debió haber votado de manera consecuente, solo 10 votaron por aprobar la solicitud. Karina Arteaga, María José Carrión, Ana Belén Ruiz, que es la suplente de Michael Doumelt, César Litardo, Ana Belén Marín, Daniel Mendoza, Sonia Palacios, Carlos Ortega, Juan Carlos Yar y Elizabeth Cabezas. Fueron los únicos 10 asambleístas morenistas que votaron a favor de ese cambio de orden del día para que definitivamente se le diera respuesta a la juez para procesar a el expresidente Rafael Correa. Entonces uno no entiende cómo es
que estos asambleístas que tienen una responsabilidad en el orden moral y ético con el pueblo ecuatoriano se unen en una votación correístas y morenistas para votar a favor de la delincuencia organizada. Eso no tiene explicación realmente. Entonces nosotros pudiéramos decir que el artículo 197, vamos a ver si conseguimos el artículo. Está la Constitución, ¿no? No, del Código. Del Código de la Democracia. De la Democracia. Vamos a leerlo porque es interesante, porque este es una especie ya de debate del pueblo ecuatoriano. Ha realmente sentado las bases de una alarma. Los electores podrán revocar el mandato de las autoridades de elección popular, dice el artículo 199 del Código de la Democracia. La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el primer y antes del último año del período para el que fue electa la autoridad cuestionada. Durante el periodo de gestión de una autoridad podrá realizarse solo un proceso de revocatoria de mandato. Se considerará que el proceso ha concluido cuando la autoridad electoral proclame los resultados y sean notificados al órgano correspondiente para que éste actúe de acuerdo a las disposiciones constitucionales legales. Es decir, ya estamos en el proceso abierto para la revocatoria de los diputados, de los asambleístas, y esta intencionalidad de crear perturbación en el orden de la actuación de aquellos organismos que realmente están cumpliendo la confianza del pueblo ecuatoriano debe ser atendida. Yo creo que el pueblo ecuatoriano va a comenzar a actuar en contra de estos asambleístas que realmente no configuran la confianza del pueblo ecuatoriano. Bueno, entonces mañana lunes es la primera audiencia para el señor Rafael Correa y no solamente va a tener que responder por el caso Balda, Luis, sino que va también a tener que responder sobre el general Badela, que ya el perito argentino sí. Va a estar en el Ecuador porque Lenín Moreno ya le garantizó la seguridad y él está consciente de que él hizo un tercer informe que fue escondido por las autoridades del gobierno de Rafael Correa y que demuestran a cabalidad que ese general que se opuso a la compra de 7 helicópteros Drop de fabricación india fue un acto de corrupción masiva para el pueblo del Ecuador y no solamente fue que se apropiaron de los recursos del ecuatoriano, sino que costó alrededor de 5 vidas de militares honorables del pueblo ecuatoriano. Así están las cosas en el Ecuador, Luis. Que por cierto, aprovecho este último caso, el del general Jorge Gabela, porque el perito es un argentino, Roberto Mesa, y como bien lo está señalando, él lo ha explicado en su informe, pero él advierte que hay intimidaciones y que a 24 horas de llegar a Quito, el perito que investiga la muerte de este general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana alerta que hay intentos de, vincularlo con el contrabando o consumo de sustancias ilícitas. Es decir, para torpedear cualquier otra investigación. Pero afortunadamente entiendo, y así lo observo, en el Ecuador ahorita hay momentos de cambio, de transparencia, y los funcionarios todos están obligados de acuerdo a su competencia y de acuerdo al nivel que se encuentre dentro de esa estructura organizativa que es el Estado, cumplir con lo que le corresponde. Los jueces en sus competencias, los fiscales en la suya y la policía investigando. Porque de esa forma vamos a tener con toda seguridad, no solamente este caso, sino los otros casos, transparencia. Y ya hay muestras muy importantes con el caso, a mi modo de ver y de muchos, de Jorge Glass y todo el caso de Carlos Polip, en fin, toda esta corruptela que ha habido ahí, de alguna manera han sido sancionados. Y bueno, y los mismos asambleístas también con sus luces y sombras tienen que responder cada quien por sus actuaciones y tienen que estar cónsonos con lo que establece la Constitución y las leyes. De allí que ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
es total y absolutamente importantísimo, por como lo está señalando, no solamente con el caso del Consejo de la Judicatura, que ya lo dijimos, sino con el caso también del Defensor del Pueblo, con el caso del exfiscal, en fin. Entonces ahí hay bastante, como decimos acá en nuestro país, mucha tela que cortar. Pero por otro lado quería decir lo siguiente, y esto es interesante, es una noticia, eso en Guayaquil, la reunión de los nuevos ministros de Relaciones Exteriores, el nuevo canciller y el del ministro de Comercio. Bueno, están reunidos puesto que están buscando la manera de hacer, digamos, después de la destrucción institucional de la profesión diplomática por parte del expresidente Correa, porque todos sabemos cómo llevaron esto y sus obsecuentes cancilleres. Bueno, esta gente está reunida para estos dos ministros, seguramente para hacer una línea estratégica de comercio, de relaciones con los otros países, y que eso, digamos, sea la oportunidad para redundar beneficios, porque vamos a decir algo, el Ecuador tiene ahorita una inflación negativa, es decir, de menos 0 punto algo, ¿sí? Lo cual hay una oferta de servicios y ellos están acomodando esto. De otra parte, quería referirme a, que aquí lo tengo en mi nota, el Instituto de Seguridad Social pagó 94 millones de dólares en subsidio a los que debe cubrir hasta el 75% del sueldo de aquellos afiliados cuando están en reposo y es mayor a 3 días. Pero recordemos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es muy importante en cualquier país, en el nuestro es el Instituto Venezolano, caramba, ahí dejaron un déficit de como de 4 millardos, eso ha estado denunciado, ellos tienen que investigarlo muy bien. Pero quería culminar este comentario con el caso reciente, lamentable de ayer, el caso de una bomba lacrimógena en un club donde se reúnen los amigos de la comunidad ecuatoriana, que se produjo por una riña. Era una fiesta digamos, una graduación de la Pedro Fonte, que está en La Vega, y por supuesto, bueno, eran 350 personas según informan, y a la 1:30 de la mañana se presentó un problema, una riña. Aparentemente o supuestamente estaban unos guardias nacionales ahí vestidos de civil, y bueno, alguien lanzó una bomba lacrimógena, estaba cerrada la puerta y luego de eso se produjo un tumulto, y entiendo que de acuerdo extraoficialmente la cifra de fallecidos pueden pasar de 20. Ahora, en todo caso, bueno, ahí están las investigaciones que ya están en marcha, y bueno, ahí simplemente lo que tiene que es estar la justicia presente, los policías, los fiscales, e investigar, y que los responsables de esto, por supuesto, respondan. Eso es lo que creo yo que podemos decir acá nosotros. Y bueno, tenía esto aquí, y lo otro es, Rafael, que el día lunes, mañana es un día bien cargado de noticias, porque aparte que vamos a tener el resultado de la hermana República de Colombia ya de manera oficial, esta misma noche, porque dentro de 2 horas seguramente a lo que cierren, porque y que es muy bueno el comentario que hiciste, que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio ya estableció, y ese es el reconocido, que no puede seguir más la votación mecánica. Incluso creo que instaron a la fiscal a que investigue a la gente del Consejo Nacional Electoral, etcétera. Pero eso es un proceso aparte. Lo cierto es que, aparte de conocer las elecciones de la hermana República de Colombia esta misma noche, y el resultado también del juego que hay ahorita entre Suiza y Brasil, ¿no? Que ya hay algún resultado definitivo, ya 1-1, quedaron empatados, bueno, porque también estamos en época de fútbol, ¿no? Pero también mañana, ya terminó, pero también mañana, bueno, quedó igualito como que empató España con Portugal, ¿no? 3-3. Pero bueno, lo que quería decir, aparte del fútbol, porque también hay lo siguiente: mañana Venezuela está convocada a la Corte Internacional de Justicia por el caso de la Guyana Esequiba. Y allí hay 2 posiciones bien claras. Una de ellas es
no aceptar esa instancia y Guyana plantea que todo reclamo tiene que ser de ciudadanos guyaneses, porque no se sabe si son venezolanos o son de Georgetown. Bueno, pero eso no está ni en el acuerdo de Ginebra ni nada. Ya para eso hablarán los juristas, los analistas, la gente que ha investigado y tiene años en esto. Pero quería señalar esta parte y bueno, aquí tengo otras cosas más, pero Rafael. Sí, bueno, ya habíamos venido conversando de que mañana lunes 18 es la audiencia donde tendrá que comparecer el expresidente Rafael Correa y luego de esa audiencia tendrá Rafael Correa 30 días para presentar a través de su abogado las pruebas de descarga que él estime conveniente, ¿no? Bueno, aún tendrán que declarar otros policías y funcionarios, como por ejemplo el exsecretario de Comunicaciones Fernando Alvarado, que también es amigo de Rafael Correa, muy cercano a Rafael Correa, y la ex viceministra del Interior, Javier Córdoba, también el exfiscal Galo Chiriboga, inclusive Galo Chiriboga, amiguísimo de Rafael Correa, también víctima de un proceso judicial que tiene que responder también. Bueno, también la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga, y el director de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Pablo Romero. Todos estos funcionarios de Rafael Correa, tendrán que dar la cara al pueblo ecuatoriano y al mundo sobre sus actuaciones una vez que eran omnipotentes y omnipresentes en su gobierno y que allí saldrán a relucir muchas otras denuncias. Y estimamos que la visita que tiene mañana, por cierto que la abogada Jessica Jaramillo, es coordinadora jurídica del Ministerio de Justicia, también se pronunció sobre el caso del asesinato del general Jorge Badela, y el lunes esta abogada tiene una entrevista con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el doctor Julio César Trujillo, y el perito Mesa también se va a reunir con Julio César Trujillo y con el propio presidente de la República. Allí se esclarecerán todas este tipo de tramas e inconvenientes, abusos de autoridad, violación a los derechos humanos, actuación de la policía de manera indebida, y yo creo que el Ecuador está avanzando en ese sentido de manera muy conveniente para toda la ciudadanía. Bueno, tenemos también que el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno reunió a más de 114 empresas nacionales y extranjeras para hacer convenios de inversión. Es decir, hay un apoyo absoluto a la inversión privada en el Ecuador, y esto se revierte a favor del Ecuador cuando hay una inversión del orden de los $1.000 millones. Un 85% de esa inversión provienen del exterior, esas 114 empresas nacionales y extranjeras, lo que se traduciría en más de $5.000 millones al Producto Interno Bruto del Ecuador en los próximos 4 años. Esta es una inversión extraordinaria. Tenemos nosotros los venezolanos que observar cómo estos gobiernos están tomando decisiones en procura de mejorar la calidad de vida de sus coterráneos, de sus nacionales. Y en Venezuela no se observa absolutamente nada más que atacar a la empresa privada, a la producción privada, a los inversionistas, y crearle más zozobras con las decisiones que toma el Ejecutivo Nacional, el señor Nicolás Maduro, y su entorno. ¿Cómo es posible, por cierto, Luis, que hay una turbulencia ahorita en el mundo, una turbulencia a modo de burla por la proposición que le hizo ese señor ministro Bernal al pueblo venezolano de tener cabras en la casa para generar riqueza y mejor calidad de vida? Qué brutalidad tan grande es lo que se expresa el mundo entero. Y yo creo que eso le costó hasta el cargo, porque a pesar de que dicen que fue una instrucción bien directa de Nicolás Maduro y la nueva vicepresidenta ejecutiva del país, de que se tomaran ese tipo de decisiones para asesorar al pueblo venezolano a construir gallineros verticales,
organopónico, todo eso. Sí, la agricultura organopónica en los apartamentos para salir adelante y construir la Venezuela potencia que ellos quieren. Entonces ahora salió este señor ministro, yo no sé cómo se le ocurre a un presidente designar a un ministro de esa naturaleza, a aconsejar al pueblo venezolano, y se atrevió inclusive a hablar de América Latina y de una guerra al capitalismo, colocando para la crianza de cabras. Me decía un amigo ayer, bueno, de allí fue que nació el dicho que nadie es más loco que una cabra, como se lo dijo precisamente el expresidente uruguayo al señor Nicolás Maduro. Sí. Le dijo, bueno, es que Nicolás Maduro no solamente es absolutamente bruto, sino que es más loco que una cabra. Esas fueron las palabras del expresidente uruguayo Pepe Mujica, y ahora esto se corrobora con ese consejo que da el señor exministro. Creo que lo sacaron de... Creo que va, porque bueno, ellos los rotan. Sí, los rotan. Sí, pero bueno. Definitivamente nunca lo sacan, porque ese es el grupito privilegiado que se ha hecho multimillonario y que ha abusado del poder y de los derechos humanos en Venezuela. Bueno, entonces, no sé si vamos un momentico a escuchar una pieza para llamar al vicecónsul, número 7. Ajá. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Es un buen tipo, mi viejo. En Sintonía 1420 AM, les deseamos a todos los padres un feliz día. Que la vida de cada padre amoroso y responsable lleguen todas las bendiciones posibles, con prosperidad y salud, para que sigan siendo esos papás valientes, constantes, responsables en la vida de cada uno de sus hijos a través del ejemplo. Todos los domingos de 5 de la tarde a 7 de la noche. Sintonía Caribeña, con lo mejor de nuestra música caribeña y sus intérpretes. Con Osvaldo Hernández, Sintonía Caribeña, por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Están en sintonía de La Hora del Ecuador, con Rafael Polanía y Luis Alviares. Y para todos los amores ocultos, como tú, como tú, como tú, como tú. Carisma latina. Tengo un amor oculto que desespera mi alma. Cuando dejo de verlo, por Dios no sé qué hacer. Me sabe dar cariño, con dulzura me ama. Y no es un cualquiera, es un gran amor. Con su piel me seduce, desnudo me enloquece. Y el corazón me alegra y me llena de pasión. Y mi pecho se arraiga cada día que amanece. Siempre está aquí en mi mente, es mi desesperación. Aunque le digan el otro, nadie podrá desplazarlo. Se entrega bien cuerpo y alma, sin miedo y reserva, a cambio de nada. El que me alegra la vida cuando la traigo amargada. Más que mi amante es mi amigo, y haciendo el amor no lo cambio por nada. Y no te cambio por nada, mi amor. No importa que tú seas mi amor complicado y oculto. Solo para ti. Tal vez yo sea injusta y Dios va a castigarme, porque encontré la dicha, el gusto y el placer. Me sabe dar cariño, él sí supo valorarme. Íntimamente sabe el amor como ha de ser.
para que lo goces toda la vida. Tu reina otra vez. Tal vez yo sea injusta, mi Dios va a castigarme, porque encontré la dicha, la vida y el placer. Me sabe dar cariño, con dulzura me ama, íntimamente sabe el amor como ha de ser. Con su piel me seduce, desnudo me enloquece, y el corazón me alegra y me llena de pasión. Y en mi pecho se rasga cada día que amanece, siempre está aquí en mi mente, es mi desesperación. Aunque le digan el otro, nadie podrá desplazarlo. Se entrega a mí en cuerpo y alma, sin miedo y reservas, a cambio de nada. El que me alegra la vida cuando la traigo amargada. Más que mi amante es mi amigo, y haciendo el amor no lo cambio por nada. Están en sintonía de La Hora del Ecuador con Rafael Polanía y Luis Alviares. Bueno, luego de haber escuchado esta lindísima pieza, Amor Oculto, Carisma Latina, vamos entonces, tenemos una llamada con el vicecónsul. ¿Con quién hablo? El señor vicecónsul Edinson Paredes, le habla a su amigo Luis Alviares y Rafael Polanía aquí desde La Hora del Ecuador. ¿Cómo está usted? Hola, mi estimado Luis, buenas tardes, y a través de los micrófonos del programa quiero saludar a todos los compatriotas ecuatorianos que están escuchando este prestigioso programa y que es de interés no solo para ecuatorianos, sino para también los hermanos venezolanos. Así es. Es un gusto poder recibir sus llamadas. Dígame. ¿Cómo no, vicecónsul? Aprovecho ahorita para preguntarle, porque hay una actividad para el próximo jueves 21 y el viernes 22, y por supuesto queremos que a través de su voz haga la invitación pues a toda esta comunidad y divulgue ecuatoriano, porque es una fiesta importante del Pachamama, la tierra madre. Le escucho. Así es. Primero agradecerles nuevamente a ustedes y decirles a todos los compatriotas que desde el gobierno nacional del presidente Lenín Moreno Garcés, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, acá en Caracas, Venezuela, nos hemos organizado este año para celebrar el Inti Raymi. Esta fiesta, la fiesta andina, esta fiesta de los indígenas, no solo que queremos que sea celebrada por ellos, sino que la idea es institucionalizarla para que en los próximos años se siga celebrando. Queremos cada vez que nosotros como mestizos integrarnos más a la fiesta andina y saber que todos conformamos con la comunidad.
La fiesta del Inti Raymi, que es la fiesta del sol, se celebra todos los años el 21 de junio, que es el día en que científicamente está comprobado que el sol está más cerca de la Tierra. Y como decían los antepasados, el sol baila el día 21 de junio. También es un día de fiesta no solo para la comunidad andina, sino también en gran parte del mundo, porque es una fiesta de cambio de estación. Pero en el caso que a nosotros nos ocupa, vamos a celebrar esta fiesta en la cual vamos a tener una ceremonia o una mesa en el suelo, en la cual vamos a agradecer a la Pachamama por los frutos que nos ha dado, por todas aquellas bendiciones que recibimos en el día a día, y vamos a invocar al Dios Inti para que Él, con su fuerza, su luz, su calor, siga produciendo más alimentos, no solo a esta tierra, sino en la tierra en general. Es así que en este año, de forma tripartita, vamos a celebrar la fiesta del Inti Raymi. Vamos a celebrar entre la Embajada de Bolivia, la Embajada del Ecuador, nosotros como consulado, y también el gobierno bolivariano de Venezuela, a través del Ministerio de Cultura y a través del Ministerio de los Pueblos Indígenas. Estarán nuestros embajadores presentes. También hay la posibilidad, alta posibilidad de que estén los señores ministros, y haremos una ceremonia. Habrán unos chamanes quienes harán la ceremonia indígena, se bendecirán los 4 elementos, el agua, la tierra, el fuego, el aire. Habrá la participación de la comunidad, que estaremos ahí presentes. Habrá unas palabras de las autoridades, cortas palabras, evocando la fiesta, pero sobre todo vamos a tener una pamba mesa. La pamba mesa es aquel espacio en el que se ponen todos los frutos que se han logrado recolectar, o la comida que se ha logrado recolectar de los asistentes, pero en este caso nosotros estaremos organizando todo eso a fin de que se pueda compartir. La fiesta la vamos a celebrar este año 2018 en el Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes, que está saliendo de la estación del metro de Bellas Artes, junto al Teatro Teresa Carreño. Junto al teatro, en el museo, ahí es donde vamos a celebrar la fiesta. Esta fiesta por demás interesante para todos. Entonces, perdón, ¿y a qué hora será? Disculpe. La invitación formal a toda la comunidad ecuatoriana este día viernes 22. Recuerden, la fiesta de celebración es este próximo viernes 22 de junio a las 10:30 en la mañana en el Museo de Bellas Artes. Esta celebración tripartita que hacemos entre los hermanos bolivianos, ecuatorianos y venezolanos va a ser este viernes. Entonces va a ser bastante importante que contemos con la participación de los ecuatorianos, y no solo ecuatorianos, sino bolivianos, peruanos, colombianos, venezolanos, todos aquellos que somos parte de la comunidad, a fin de que podamos agradecer a la tierra por todos los beneficios que de ella recibimos en el día a día. Eso es uno de los trabajos que hace el Consulado del Ecuador acá, esta fiesta de integración para la comunidad, mi estimado Luis. Bueno, muy bien, Rafael. Sí, muchas gracias por esa información, estimado vicecónsul. Bueno, como usted bien conoce, aquí en Venezuela convivimos alrededor de 350.000 ecuatorianos en esta Venezuela que nos cobijó hace más de 40 años. Pero ahorita Venezuela está viviendo una situación bastante difícil, ¿no?, para los ecuatorianos. Hay muchos ecuatorianos que se han ido del país, han regresado al Ecuador por la situación que tiene el Ecuador, que se perfila bastante interesante, ¿no?, y en procura de un desarrollo más estable, una democracia
más participativa, hay más confianza en el Ecuador y ellos pretenden regresar, pero se han encontrado con algunos obstáculos, inclusive, bueno, dada la depreciación del bolívar, que muchos ecuatorianos devengan el sueldo en bolívares, en sus actividades de comercio también devengan bolívares, esa unidad monetaria se ha desvanecido en el tiempo, entonces les es difícil conseguir un pasaporte que vale alrededor de $70. Más o menos, por ahí está. Entonces nos han comentado esa situación y fíjese usted que algunos ecuatorianos han tenido problemas para llevar a sus difuntos familiares al Ecuador, repatriar sus cadáveres para enterrarlos allá, que siempre ha sido su deseo. Entonces es necesario una integración más monolítica, más directa con las autoridades ecuatorianas y la sociedad civil ecuatoriana aquí. De allí es que nace la creación de la Hermandad Ecuatoriana. Nos reunimos un grupo de ecuatorianos y venezolanos para buscar esa integración y fortalecer nuestras capacidades en el orden de mejorar nuestra calidad de vida aquí en Venezuela. Esto se lo comento porque sé que usted conoce esta materia, pero es necesario integrarnos un poquito más, decisión que no fue la más consona en el pasado, ¿no? Hace 4 años, pero que la comunidad ecuatoriana está dispuesta a hacerlos y apoyarlos a ustedes en esa gestión ya de autoridades de nuestro país aquí. ¿Cómo pudiéramos seguir integrando y lograr solucionar ese problema tan grave que se tiene? ¿Hay posibilidad de lograr una visa especial, una visa común, una orden de salida, no sé cuál es la figura que se llama, para que el ecuatoriano que desee regresar a su patria pueda contar con esas facilidades, señor vicecónsul? Claro. Mire, lo que yo le puedo comentar al respecto es todos aquellos parabienes que se han venido trabajando a favor de la comunidad. Uno de ellos, que no es nuevo, ya está vigente por mucho tiempo atrás, es el menaje de casa. El menaje de casa que hace referencia a que un ecuatoriano, un migrante ecuatoriano que está decidido a regresar al país, puede hacerlo. Aquí se acerca al consulado o a través de la herramienta virtual consulado, hace su homenaje de casa y puede hacer una declaración de todos aquellos bienes que está regresando al país, que los ha adquirido evidentemente a base de su trabajo y que ahora está regresando al Ecuador. Este homenaje de casa ha sido fortalecido por el gobierno nacional a través del decreto 396. Este decreto fue emitido por el presidente de la República el 15 de mayo de este año, hace un mes apenas. Ha sido publicado el 1 de junio del 2018 y está plenamente vigente. Acá se está dando aún más beneficios de los que ya había. Por ejemplo, antes se decía que un migrante debía estar fuera del país 3 años. Ahora no, ahora basta con que esté 2 años fuera del país como para que pueda él realizar su homenaje de casa. Antes se decía que en caso de que quiera regresar al país y llevar un auto, el auto tenía que tener 3 años de fabricación. Ahora se ha aumentado a 5 años de fabricación. Se calcula a través de la remuneración mensual unificada el valor del vehículo y se dice que son hasta 60 remuneraciones mensuales unificadas las que puede tener el costo del vehículo que está llevando el migrante ecuatoriano. Son actividades que van fortaleciendo o van dando esa bienvenida, están recibiendo a todo ecuatoriano que en su momento no tuvo la oportunidad. Eso por un lado. Por otro lado, lo que le puedo comentar también es que se viene trabajando en la herramienta consulado virtual que me hablaba sobre los pasaportes. Los pasaportes a nivel mundial, todos tienen un costo de $70. Eso es una inversión que realiza el ciudadano ecuatoriano porque a más del valor que tiene la especie,
a más de los sellos de seguridad, del papel, de los timbres, a más de ese valor está la certeza y la seguridad del Estado ecuatoriano, quien va a defender los intereses de un connacional. Y más allá de esto, lo que considero bastante importante, y los ecuatorianos lo han entendido muy bien, es que el dinero que se recauda a través del consulado virtual, ese dinero va directamente a Ecuador, y desde Ecuador se reinvierte ese dinero para que una vez que el ecuatoriano que llega a Ecuador pueda él demandar al Estado educación para los hijos, el tener seguridad en la salud, para no solo para ellos, sino para su familia, para el núcleo familiar, tener servicios básicos de calidad, tener cómo lograr hacer inversiones, va a encontrar productividad, fuentes de trabajo. Es esa la integración de la que hablamos en el día a día. Esas son las oportunidades. Si es que yo invierto acá en un documento, hay que tener la certeza que voy a tener muchos más beneficios al llegar al país. Entonces, por ahí vemos que es una, insisto en la idea, una inversión a fin de conseguir mejores días, no solo para uno, sino para todos aquellos que nos están rodeando. Es ese el trabajo del consulado, es ese el trabajo de esta misión diplomática acá. Es importante recalcar también que el consulado, la misión, es una misión de puertas abiertas, en la cual los ecuatorianos deben tener la plena certeza y la seguridad de que estamos cada día recibiéndoles aún mejor de lo que ya se los ha venido recibiendo, trabajando, brindando los servicios que ellos demandan en el día a día. No es una cuestión simple, no es algo pasajero, esto es constante en el tiempo, son 5 horas constantes de trabajo ininterrumpido, en el cual servimos al público, y en la tarde evidentemente dedicamos a hacer las actividades extra oficina o las actividades administrativas. Una de estas actividades, por ejemplo, es la que les mencionaba, la fiesta del Inti Raymi, que es una reunión que demanda tiempo, organización, recursos. Qué bueno. Estamos trabajando cada vez más con el cónsul, con Víctor Argote Doilet. Estamos trabajando en lo que son temas de regularización de los ecuatorianos residentes acá en Venezuela. Se ha tenido reuniones con autoridades del SAIME, del Servicio Administrativo de Migración y Extranjería de Venezuela, a fin de coordinar las acciones. Cada vez estamos buscando más espacios en los cuales se facilite el tránsito de los ecuatorianos. Algo que me preguntaban también hace un momento era, aparte de los pasaportes, es el tema de los viajes, de los retornos. Es importante recalcar que acá un ecuatoriano puede trasladarse o puede viajar a través de la comunidad andina con su cédula de ciudadanía, que en este caso, como bien lo define la ley orgánica de movilidad humana del Ecuador, es un documento que también le puede servir como documento, si bien es un documento de ciudadanía, le puede servir como documento de viaje para transitar. Claro está que también deberemos estar atentos a lo que nos ponga o nos pida, nos solicite la autoridad o de los países por los cuales estemos atravesando. Entonces también vamos respetando el criterio de la autoridad donde estamos, y vamos avanzando para cada día estar más tranquilos, más seguros. Es lo que puedo comentarles. En cuanto a los retornos de los cadáveres, esto es un proceso, es un tema de vulnerabilidad. Esto es un trabajo conjunto que se lo realiza desde el consulado junto con la Cancillería en Ecuador. Acá se calificará la vulnerabilidad, se envía un informe hacia Ecuador, y en Ecuador se reúne una comisión que va a evaluar el caso presentado, y finalmente decidirán
el apoyo a quien lo ha solicitado. Entonces no es un trabajo que estamos haciéndolo solos acá, es un trabajo conjunto, es una forma más de manifestar esa unidad en el trabajo, la coordinación en el trabajo que lo realizamos desde el consulado hacia la Cancillería y viceversa, de la Cancillería para acá, para el consulado. Nosotros presentamos las demandas que tiene la ciudadanía acá en Venezuela y desde la planta central nos van informando qué es lo que debemos hacer, cómo podemos mejorar, y a su vez nosotros acatamos esas órdenes, acatamos las disposiciones, pero también vamos manifestando los resultados para que sean evaluados en Ecuador. Qué bueno. Este trabajo conjunto también es importante destacarlo, porque aparentemente sería como que solo desde Caracas se realiza el trabajo, y no es así. Es un trabajo que demanda tiempo y compromiso de la autoridad y de quienes estamos aquí al servicio. Eso es, mi estimado Luis. Qué bueno oír toda esa serie de cosas, de actuaciones en esa gerencia pública que corresponde a esa confianza que determinó el pueblo ecuatoriano. Una cosita más, vicecónsul, y perdone que abuse de su presencia, pero me parece que es enriquecedor conocer toda esta serie de elementos y acciones que ustedes han venido tomando en procura de solventar algunos problemas que tiene la comunidad ecuatoriana y que seguramente usted va a ser correspondido también. Para finalizar, cónsul, hay algo que nos preocupa, porque hay la convocatoria ya de unas elecciones para el próximo marzo del 2019, y aquí en Venezuela, como usted conoce, hay 350.000 hermanos ecuatorianos, pero solamente alrededor de 14.000 están empadronados. ¿Es posible en estos próximos meses establecer una estrategia que permita incrementar esa cantidad de ecuatorianos empadronados? Porque ellos están dispuestos a votar, pero a veces la diligencia que tienen que hacer, la ocupación, sus trabajos no les permiten conocer la realidad de la programación que pueda tener el consulado para empadronarlos. ¿Habrá la disposición de hacer eventos especiales que se pueda dirigir las autoridades? Nosotros pudiéramos con mucho gusto acompañarlo como organización civil para empadronar en los sitios de trabajo a un grupo que pudiéramos nosotros coordinar con ustedes para que se haga efectiva y realmente, real esa aspiración de los ecuatorianos de empadronarse. Claro que sí, es bastante importante el hecho de que todo trabajo que sea en beneficio de la comunidad, venga del sector que venga, es bienvenido. Todos debemos aunar esfuerzos a fin de conseguir bienestar para los ecuatorianos. Uno de los trabajos que se viene haciendo ya en el consulado desde hace un par de años es que constantemente, eso sí quiero tenerlo claro y que la comunidad lo sabe, constantemente estamos empadronando a los ecuatorianos que deseen registrarse en el padrón electoral a fin de poder sufragar, a fin de poder presentar o dar su apoyo con el voto. Este trabajo es diario, este trabajo es constante y cada vez estamos nosotros propiciando más. Lo que acá, parte de ese trabajo, ha involucrado el que solicitemos número de cédula a los ecuatorianos que están acá. ¿A qué me refiero con solicitar número de cédula? Por ejemplo, si aún hace 25 años le inscribieron a un niño acá, ese tiempo era niño, ahora es un joven, es un adulto ya, pero únicamente está inscrito, no ha ido a Ecuador. No hay cómo registrarle en el Consejo Nacional Electoral. En consecuencia, el consulado lo que hace es decirle, muy bien, usted que ha sido registrado en el consulado, venga, denos su acta de nacimiento, la sacamos nosotros, o si es que ellos tienen, nos la traen, y con esa acta de inscripción de nacimiento, nosotros solicitamos a Ecuador para que le asignen un número de cédula.
Una vez que le asignan el número de cédula, nosotros procedemos acá, ya el ciudadano ya puede obtener una partida de nacimiento, puede obtener su pasaporte ecuatoriano, y con ese documento, al tener su cédula, va a haber una interconexión con el sistema del Consejo Nacional Electoral y le estarán automáticamente dando un domicilio electoral. El domicilio electoral evidentemente va a ser Caracas, porque desde acá es donde se ha solicitado el número de cédula, y para las próximas elecciones esperemos, yo creería que sí, ya estarían dentro del padrón electoral. Algo importante a destacar es que un padrón electoral, realizar el padrón electoral, levantar el padrón electoral, tenerlo listo, implica un trabajo de al menos 6 meses. Entonces, alguna gente, las elecciones pasadas no pudieron sufragar porque se habían inscrito 1 o 2 meses o en la semana mismo de las elecciones. Entonces, como comprenderán, elaborar todo el listado del padrón electoral, los kits electorales, el mandar toda una lista para saber quiénes nomás van a votar, es un trabajo bastante largo, bastante pesado, pero que cada vez lo hacemos de mejor manera. Es el trabajo conjunto, como les decía hace un momento, interconectado, es la comunicación entre las instituciones públicas ecuatorianas, en este caso Cancillería, el Registro Civil y el Consejo Nacional Electoral, a fin de determinar cuántos ecuatorianos están, en qué ciudades están, no solo de Venezuela, sino del mundo entero. Entonces, es un trabajo que quizá muchos lo desconocen, pero es un trabajo que demanda tiempo, que demanda compromiso. Resumiendo, diría, esto implica el dar asignar un número de cédula, que es un trabajo que lo solicitamos a Ecuador, y acto seguido el que conste en el padrón electoral. Son 2 actividades que no se ven, que no se reflejan, pero que la comunidad lo va a sentir al momento del padrón electoral. Aquellos personas que han sacado su cédula en Ecuador, el sistema por default automáticamente va a tomar el domicilio de la persona donde se inscribió, donde sacó la cédula. Si yo, por ejemplo, saqué mi cédula en Quito, automáticamente me van a asignar a Quito como mi domicilio electoral. Entonces, en este caso, lo que tiene que hacer el ecuatoriano es acercarse al consulado y decir cuál es la dirección electoral que desea. Yo debería decir, yo estoy residiendo en Caracas y quiero que mi domicilio electoral sea en Caracas. Pero esto, por favor, tenemos que hacerlo con tiempo. Esto tenemos que trabajarlo, porque si no lo trabajamos con tiempo, con anticipación a las elecciones, evidentemente no van a poder sufragar. Y la idea es que el pueblo decida a fin de que podamos obtener los resultados que deseamos. Si todos participamos, todos colaboramos en democracia, vamos a conseguir mejores días para todos. Bueno, muy agradecido, la verdad, mi estimado vicecónsul, que haya participado con nosotros, de verdad es un honor, y queríamos solicitarle finalmente su autorización para que toda esta declaración que nos ha dado en el día de hoy, pudiéramos nosotros hacer un sustracto con su propia voz y permanentemente los domingos en la hora del Ecuador, a dárselo a conocer a todos los ecuatorianos. Muy agradecido, si nos permite, ¿no? Claro, a la orden, estoy a la orden, con gusto, cuando quieran. Me acercaré hasta la oficina, hasta la radio, al programa, y podremos hacer cosas interesantes en favor de los ciudadanos ecuatorianos, de estar informando sobre los servicios consulares. Puede haber quizás llamadas, están más interesados en un acto notarial, en realizar un poder, en realizar una declaración juramentada, en realizar un homenaje de casa, no sé, o quieren saber la forma de inscribir a los niños acá, cómo obtener un pasaporte, cómo manejar el consulado virtual, o quizá ciudadanos venezolanos que están demandando una visa. Todos estos temas pueden ser tratados con gusto.
Una vez que tengamos la autorización del señor cónsul, de Víctor Argote Doilet, pues estaremos muy prestos a colaborar con ustedes. Como les decía, el consulado es una casa de ecuatorianos para ecuatorianos y para quienes quieran visitarnos. En esa medida estaré muy gustoso de poder acompañarles y poder seguir haciendo programas a favor de la comunidad, informar a la comunidad de todas aquellas actividades, no solo de servicios, sino extra administrativos y también de servicio a la comunidad que lo realiza el consulado en el día a día. Bueno, vicecónsul, yo agradezco mucho a ustedes, Luis, por la llamada y estoy a la orden siempre. Bueno, un abrazo a toda la comunidad. Gracias. Y buena tarde. Bueno, gracias, muy amable, muy claro a toda su exposición. Estamos pendientes, aquí estamos en la hora del Ecuador. Despedimos al vicecónsul Edison Paredes. Un saludo. Gracias, buena tarde, hasta luego. Hasta luego. Vamos bueno, seguimos acá, continuamos, todavía nos quedan unos minutos por acá en la hora del Ecuador. Bueno, muy clara, porque todos sabemos que el consulado es la parte administrativa y la embajada es la parte política. Y es muy importante esto que acabamos aquí en la hora del Ecuador, hablar con el vicecónsul Edison Paredes, puesto que no solamente nos habló del menaje de casa y las posibilidades, sino también tu pertinente pregunta, Rafael, acerca de cómo empadronar, porque en la medida en que esa comunidad ecuatoriana de 14,000 logremos llevar a 25 o 30,000 personas, caramba, es una posibilidad inmensa de que la gente participe y por supuesto, de alguna manera, digamos, influye sobre el proceso político ecuatoriano. Y lo que estaba diciendo el vicecónsul es un caso especial de alguien que haya nacido acá y no haya ido, pero aquí hay mucha gente que inclusive nació allá directamente en la hermana República del Ecuador, pero tienen muchos años acá y no se han registrado, que creo que es la mayoría de los casos. Pero a fin de cuentas es algo a trabajarlo de manera conjunta, armónica. Entiendo que estas autoridades están muy dispuestas a eso y eso es parte del cambio que hay ahorita en el Ecuador, esa apertura y sobre todo que Venezuela es definitivamente una de los consulados, una de las actividades políticas, diplomáticas mucho más dinámicas que tiene el Ecuador en el exterior. Sí, muy pertinente la intervención del vicecónsul Paredes, porque, bueno, aclara algunas interrogantes que tenía la comunidad ecuatoriana en todos los sectores de la vida de los ecuatorianos. Se han venido presentando estas interrogantes y ahora tenemos una respuesta bien precisa y bien directa. Bueno, tenemos nuevas autoridades, tenemos canciller nuevo, embajador nuevo, cónsul nuevo también. Doctor Argote como cónsul nuevo, sí. Y inclusive Paredes sí, es un hombre, tiene tiempo, pero es un hombre nuevo y bastante dinámico. Yo creo que es una gran oportunidad de que la comunidad ecuatoriana pueda acercarse a estos organismos, al consulado, y pueda hacer valer sus derechos y fortalecer las debilidades en cuanto a tener acceso a todas estas prerrogativas que genera pues tener un consulado dinámico, democrático. Una de las críticas que se le había venido haciendo a la política exterior del Ecuador era el abuso de la ideología, de los principios ideológicos para atender gente. Yo recuerdo haber asistido con la Hermandad Ecuatoriana, por cierto, ahí a la Plaza Bolívar, Luis, a un evento de la nacionalidad del Ecuador, cuando nació el Ecuador, y quien cantó el himno nacional fue el señor Chávez, Hugo Chávez, después de muerto. Y, es decir, en vez de ir a un acto de actividad patriótica para los ecuatorianos, fuimos a un acto político donde los oradores eran chavistas, donde fueron a exacerbar el odio hacia algunos sectores, etcétera, etcétera. Afortunadamente ya eso está cambiando, pues, y eso nos complace mucho, tener gente más pragmática que ponga de lado esa actitud proselitista permanente para atender más a sus coterráneos, a los ecuatorianos. De verdad que nos complace mucho haber conversado con el vicecónsul. Tenemos algunas cosas aclaradas y ahora lo que nos queda es establecer una estrategia que permita movilizar, porque tenemos escasamente 4 meses para las elecciones de marzo, 4 meses activas para que ellos puedan ingresar una vez hechas todos sus requerimientos
puedan ingresar al padrón electoral, porque si no se hace dentro de 3 meses, entonces los 6 meses restantes, que significan 9 meses para marzo, entonces se perdería la posibilidad de votar en estas próximas elecciones de marzo del 2019. Seguro que sí. Bueno, Rafael, estimado Radio Escucha, aquí en la Hora del Ecuador, bueno, seguimos atentos, pendientes, y siempre la idea es servir, colaborar, ser solidarios y atender esta comunidad de 350,000 ecuatorianos aproximadamente que hay aquí en nuestra patria Venezuela, y por supuesto también en el Ecuador ahorita hay, algunos me dicen que 200,000, otros hablan de 150,000, pero en todo caso una gran cantidad de venezolanos allá que también tienen que irse organizando. Y quiero referir que el día viernes tuve me siento muy satisfecho y honrado porque los compañeros me han elegido como el presidente de la Hermandad Ecuatoriana Venezolana, y estamos haciendo un gran trabajo ahí. Por lo menos tenemos la voluntad y el deseo de hacerlo, pero también se debe abrir el capítulo de la Hermandad Venezolana Ecuatoriana allá en el Ecuador, porque al fin de cuentas la idea en el fondo de todo esto es integrarnos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de lo que indica la misma hermandad, de la solidaridad, y esto debe darse a través de estos tipos de procesos. Y también está por instalarse la Cámara de Comercio Ecuatoriana Venezolana, es decir, que hay muchas cosas por hacer, y voy a decir, pues eso suena como un eslogan, pero estamos ahí haciendo el trabajo, el esfuerzo, y lo que más interesa es que el elemento humano, la voluntad de hacer ese trabajo está presente, y eso es muy importante. Bueno, no sé si escuchamos alguna pieza del folclore ecuatoriano, la número 15, puede ser. Vamos a intentar colocar una pieza de ese folclore tan rico, tan extenso, ecuatoriano. Nos avisas, Carlos, cuando esté listo. ¿Ya está listo? Bueno, adelante, vamos a oír. Yo quisiera que tú me brindaras el cariño profundo de tu alma. Yo quisiera que tú me brindaras el cariño profundo de tu alma. Y quisiera que tú me soñaras como sueñan los niños en cuna. Y quisiera que tú me soñaras como sueñan los niños en cuna. Dichosa y feliz me sintiera si tus labios perfumes de rosa. Qué dichosa y feliz me sintiera si tus labios perfumes de rosa me besaran y me enamoraran con cariño profundo de tu alma. Me besaran y me enamoraran con cariño profundo de tu alma. Yo quisiera que tú me brindaras el cariño profundo de tu alma. Yo quisiera que tú me brindaras el cariño profundo de tu alma. Y quisiera que tú me soñaras como sueñan los niños en cuna. Y quisiera que tú me soñaras como sueñan los niños en cuna. Dichosa y feliz me sintiera si tus labios perfumes de rosa. Qué dichosa y feliz me sintiera si tus labios perfumes de rosa me besaran y me enamoraran con cariño profundo de tu alma. Me besaran y me enamoraran con cariño profundo de tu alma.
dichosa y feliz me sintiera si tus labios perfumes de rosa. Qué dichosa y feliz me sintiera si tus labios perfumes de rosa me besaran y me enamoraran con cariño profundo de tu alma. Me besaran y me enamoraran con cariño profundo de tu alma. Con Rocío del Mar y su grupo. Están en sintonía de La Hora del Ecuador con Rafael Polanía y Luis Alviares. Bueno, acabamos de escuchar a esa bella pieza de Rocío del Mar, Cariño Profundo. Por cierto, esta señora que canta esta música tan bonita del Ecuador, ella estuvo aquí en el programa en una oportunidad, es una amiga de la casa. Bueno, ya se nos viene encima el tiempo, pero sí quería indicar lo siguiente, que nosotros siempre decimos, y lo tenemos como un eslogan del artículo 83 de la Constitución: ama aquí, llama yu, llama chua, no ser ocioso, no mentir, no robar. Bien, todo está interesante, nos sentimos muy complacidos en estar aquí en su hora del Ecuador y llevando pues siempre toda esta parte de la música ecuatoriana y comentando y de un país, del otro, comparando, porque al final de cuentas todos estos países, cuando pasamos una raya de fracción como denominador común, tenemos los mismos problemas, unos más, otros menos, pero estamos ahí siempre batallando por ese futuro, por ese progreso. Rafael. Bueno, quería, Luis, aprovechar los últimos minutos de este programa para referirme un poco a la situación de Venezuela. Es que ayer se cumplió precisamente un mes de una nueva promesa que hizo el presidente Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que ya no es presidente. El señor Nicolás Maduro. Problemas con eso. El señor que ocupa la presidencia de Venezuela, de una promesa de la construcción del estadio de béisbol en La Rinconada. Hace un mes ya, que precisamente un día antes de las elecciones del 20 de marzo, de mayo, él estuvo ahí en La Rinconada, en el estadio de béisbol, y prometió que ya el próximo 2019, en junio, estarán realizándose partidos de grandes ligas allí. Pero resulta ser que en el 2013 también se prometió que en el 2015 ya estaría listo ese estadio de béisbol y no se cumplió al pueblo venezolano. Por cierto, que estuvieron allí con bombos y platillos anunciando la construcción del mejor y más moderno estadio de béisbol de América Latina. Bueno, eso ocurrió en el 2013. Llegó el 2015 y nada de estadio de béisbol. Y nuevamente entonces, haciendo campaña política, este señor va al estadio de béisbol con su ministro de Obras Públicas, que ya no lo es, por cierto, a decirle al pueblo venezolano, bueno, que tendremos el estadio de béisbol más moderno de América Latina. Eso por un lado. Y después el hecho que enardeció a toda Venezuela, es en un acto con toda la plana mayor de los militares, allí en Fuerte Tiuna, el señor prácticamente le declaró la guerra a Colombia, diciendo que habían unas decisiones turbulentas en contra de él y que por lo tanto había que subir la guardia para estar presto a una guerra con Colombia. Eso cayó absolutamente mal y se da, la gente comenta que por dos elementos, dos cosas. Una, porque él ha venido perdiendo apoyo en la Fuerza Armada Nacional y se han venido pronunciando algunos militares institucionalistas en el orden de exigir realmente una democracia más abierta, de evitar el utilizar a los recursos del Estado como arma política, las inhabilitaciones a los líderes de la oposición y el encarcelamiento también a líderes opositores, y también
ese acto de liberar a aquellos delincuentes comunes, simple y llanamente disfrazados de una acción política, para que salgan nuevamente a la calle a delinquir, y eso ha causado un malestar muy profundo en la Fuerza Armada Nacional. Se habla que es tratando de crear ese sentimiento nacionalista para aglomerar a los militares a su favor y para salirle al paso a las elecciones del nuevo presidente de Colombia. En fin, lo que sea, realidad, me parece que es una incongruencia, una falta de respeto y una amenaza a la paz de Venezuela y de Colombia, porque yo creo que lo último que puede hacer un presidente de una república democrática es de forma pública incentivar el odio, la animadversión, sobre todo a sus militares. Y haberlo hecho de esa forma me parece que es un error muy grande, y el pueblo venezolano está conteste de la necesidad de salir a la calle a debatir esto. Los militares tienen principios fundamentados en la Constitución y ellos son institucionalistas. Observamos las caras, los rostros de muchos de los militares que estaban allí presentes, y estamos seguros de que no convenció esas palabras de que hay que estar presto para una guerra con Colombia. No, al contrario, aquí tenemos que enarbolar las banderas de la paz, del entendimiento, de la democracia, del respeto. Eso sí es verdad, del respeto al derecho que tienen los hermanos países de prosperar. Pero ese llamado causó un terrible malestar al pueblo venezolano, y esperemos que el señor Maduro, que ocupa hoy la presidencia de la República de Venezuela, tenga a bien actuar de otra manera. Tenemos un enlace con Colombia. Con Colombia. Por favor. Con un corresponsal en Colombia para que nos hable de lo que está ocurriendo, lo que acaba de ocurrir en Colombia precisamente con motivo de las elecciones del presidente de la República. El enlace se nos acaba de caer y creo que intentaremos luego un momento, Luis. Seguro, no. Estamos contestes y, por cierto, siempre lo decimos, todo lo nuestro debe estar necesariamente dentro del campo de la paz, la armonía, la democracia, las leyes, dentro del marco constitucional. Y así como lo dicen ellos, nosotros lo ratificamos. Todo dentro del marco de la Constitución, nada fuera de ello. Y por supuesto, nosotros entendemos y creemos que estos son países hermanos, y al final de cuentas las diferencias que puedan tener por algún sesgo político, lo que temporal u ocasionalmente puedan dirigir un país, no pueden ponernos en una posición de causa bellis con otro país, y menos con un país hermano como la República de Colombia. Venezuela y Colombia son hermanos, y indisolublemente estamos ligados por la historia, por la cultura, y ninguna mala obra política nos puede llevar a escenarios indeseables, porque al final de cuentas la gente que vive en la hermana República de Colombia y los que vivimos acá, de alguna u otra forma estamos ligados. Cuando se ha ido mucha gente, acorralada por el hambre, la miseria, la inseguridad, buena parte de ciudadanos colombianos también se han ido, porque mucha gente tiene sus ancestros gente de Colombia, y viceversa, mucha gente de allá también acá, al igual que con la República del Ecuador. Al final de cuentas somos esa palabra, no es una palabra etérea, una palabra impensada, no, es cierto, somos países hermanos, y como tal la verdadera integración está dentro de los pueblos. Por cierto, Luis, que acabo de leer una noticia que me acaban de mandar los amigos por la web, de que hubo una denuncia de un periodista, fotógrafo y una señora que abordaron a la policía para poner una denuncia porque habían sido robados, y el policía les pidió el carnet de la patria para poder procesar la denuncia. Me parece que si aquí han ocurrido horrores, esto de verdad rebasa cualquier inteligencia humana que puedan las autoridades actuar de esa manera. El único documento previsto en la Constitución Nacional que permite la identificación y la actuación de los venezolanos es su cédula de identidad. Hacer
el requerimiento de carnet de la patria o otro cualquier instrumento que cualquier persona se le ocurra o cualquier gobierno se le ocurra institucionalizar, es un irrespeto a la dignidad de la persona humana y por supuesto una violación a los derechos constitucionales. Esperemos que las autoridades tengan la dignidad y el decoro de hablar sobre esto y aclarar qué fue lo que pasó, porque eso ya es imperdonable, eso no puede sobrepasar las medidas constitucionales y alguien tiene que dar respuesta a todos estos elementos de frustración del venezolano. ¿Cómo es posible que se va a hacer una denuncia y un funcionario público del gobierno del señor Nicolás Maduro le pida el carnet de la patria? Eso es inconcebible. ¿Qué opinas tú, Luis? Total y absolutamente. Aquí lo único que identifica a los ciudadanos es su cédula de identidad. Y por supuesto, casualmente, parte de lo que, bueno, el rechazo que tienen ese sainete de elecciones el 20 de mayo es porque habían unos controles, entre otros, no participación, en fin, un rosario de cosas, pero entre eso estaba el carnet de la patria. El carnet de la patria no puede convertirse en una especie de control social, al igual que las bolsas CLAP, nada de esto. Esto desdibuja totalmente lo que es un gobierno y un Estado democrático, y por eso es el rechazo total y absoluto de la ciudadanía, y por eso es que ya es un país prácticamente un gobierno, un régimen impresentable ante la comunidad internacional por este tipo de actuación. Y otra denuncia que nos han llegado ya en los últimos segundos que nos quedan es que muchas personas están recibiendo 10 millones de bolívares que demandan de haber participado, de haber votado en las elecciones por Nicolás Maduro, y ya ahora se dividió en 2,5 millones. Claro. Le hacen 5 depósitos por 2,5 millones de bolívares. Esto es inconcebible y hay una disposición del Consejo Nacional Electoral que realmente lo dibujó plenamente, lo desenmascaró, de que era prohibido pagar por el voto, pero ya algunos venezolanos están recibiendo eso. Bueno, mis queridos amigos de la radio, amigos de la web, comunidad ecuatoriana, todos venezolanos en el mundo, ha sido un verdadero placer haber compartido con ustedes este domingo, un domingo nublado, pero con un verdadero placer. Trabajamos para ustedes en la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia Toti López Pocaterra, en los controles Carlos Contreras, my partner Luis Alviares, 7993. Y su amigo de siempre Rafael Polanía, certificado de locución 42221 de la Universidad Central de Venezuela. Hasta el próximo viernes en la hora del diálogo. Un abrazo, un saludo y feliz semana.